Buen día, estamos en esta conferencia de prensa, agradecemos las presencias acá y esta conferencia que se da en el marco de un gobierno de ultraderecha, un gobierno que viene atacando fuertemente a la clase trabajadora y en particular a quienes se organizan para enfrentar el plan de ajuste. En ese contexto hoy estamos anunciando un triunfo de quienes llevamos adelante justamente el enfrentamiento a los gobiernos y a las políticas de ajuste contra un gobierno que intentaba quitarle los fueros a nuestros compañeros. Estamos además en las vísperas del tratamiento de la ley Bases, una ley antiobrera, y en ese contexto ADEVIS ya está convocando a paro y movilización el próximo miércoles 12 para enfrentar justamente y rechazar la aprobación de la ley Bases. Quiero agradecer además la presencia de Romina del Pla, diputada por el Partido Obrero en el Frente de Izquierda, y de Gringo Giordano, también diputado por Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda Unidad, y nos llegó también el saludo de Miriam Bregman, diputada por el Frente de Izquierda Unidad también. Así que agradecer esos saludos, el apoyo que hemos recibido tanto de los legisladores como de organizaciones sindicales y demás, que fueron responsables y solidarios de este triunfo de la docencia y de los trabajadores y trabajadoras. Realmente estamos muy contentos por haber recibido esta sentencia positiva de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que en fecha 31 de mayo del 2024 confirmó la sentencia de primera instancia que había rechazado el juicio de exclusión de tutela sindical a Jorge Adaro. ¿Qué significa un juicio de exclusión de tutela sindical? Un juicio que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires le inicia a Jorge para quitarle los fueros, para poder sancionarlo y dejarlo al borde de un despido, de una cesantía. Esto lo hizo a través del inicio de un sumario en donde le imputó a Jorge y también a Juan Manuel un hecho absolutamente absurdo, descontextualizado, a partir de unos videos que circularon en las redes. El hecho básicamente, para el hecho de que remontarse al 17 de septiembre del 2021, en un contexto de mucha conflictividad en la docencia de la ciudad y en particular en la escuela 19 del distrito 19, ese día el funcionario Fabián Caponi hizo una recorrida en la escuela y luego, a la salida del primer ciclo, intenta ingresar en la escuela con dos personas que no estaban identificadas. Sumándole la gravedad de que una de esas personas estaba filmando, grabando a la salida de los menores, algo que no está permitido. En ese contexto, Jorge y Juan Manuel tienen un intercambio con estas personas pidiéndoles que no graben, que no filmen y que se corran porque obstaculizaban la salida de los estudiantes. Ese video fue descontextualizado y usado por la ministra Acuña para responsabilizar a Jorge Adaro y a Juan Manuel de Vicenzo en virtud de, dio conferencias, salió por Twitter, en notas en los medios diciendo son violentos, no son los docentes que queremos y los vamos a sancionar. A raíz de eso, inició un sumario administrativo que fue una puesta en escena, fue básicamente una puesta en escena para sancionar a Jorge y a Juan Manuel, y en ese sumario los sancionaron con 30 días de suspensión. 30 días de suspensión que es dejarlos al borde de un despido, o sea, dejarlos al borde de una inminente cesantía. Como tienen fueros sindicales, iniciaron la exclusión de tutela para sacarle los fueros para aplicar esa sanción. ¿Bien? Y en ese juicio de exclusión de tutela quedó demostrado sobradamente que en realidad, en primer lugar, el hecho no fue tal cual lo expuso Caponi, lo expuso el sumario, lo expuso Acuña, sino que Jorge y Juan Manuel no increparon a Caponi, sino que intentaron resguardar a los menores que estaban siendo grabados y filmados por personas no identificadas. Pero sobre todo, lo más importante de esta sentencia fue que la justicia laboral, tanto el juzgado de primera instancia como la Cámara, dejó en claro que obviamente esta situación
implicaba una clara maniobra antisindical. Bien, en el contexto en que se da este hecho, en el contexto en que se da este sumario inventado, una puesta en escena para sancionar a Darío y a Juan Manuel, había conflictos colectivos, conflictos sindicales, tanto en la docencia, recordemos lo que fue la pandemia, donde el gobierno instaba a los docentes a trabajar presencialmente en la segunda ola sin barbijos, sin elementos de protección, sin vacunas, y también, en particular en la escuela 19, por gravísimas condiciones de seguridad y higiene y condiciones edilicias. Es en esos conflictos donde tanto Daro como Juan Manuel de Vicenzo tenían una fuerte exposición, es que se aprovechó este hecho para intentar sancionarlos. Y lo que dicen ambas sentencias, ambas dejan muy claro, la de primera instancia y la de Cámara, que esto fue un hecho antisindical contra Jorge Daro. Por eso la sentencia de la Cámara es un alivio porque no lo van a poder sancionar y además es un instrumento que puede también servir para otros casos similares. Gracias. A mí me gustaría remarcar algunas cositas también, que es importante recordar de cómo inició todo esto. En septiembre de 2021, Fabián Caponi, en aquel entonces director general de escuelas estatales, estuvo en la escuela 19 del barrio de Villa Soldati. Es una de las escuelas más olvidadas y postergadas de la capital. Eso también es importante remarcarlo. Hizo su recorrida y sacó fotos para publicarlas en su Instagram personal para seguir haciendo campaña. Varios docentes les pedimos unos minutos para conversar y expresarle nuestra preocupación por las pésimas condiciones edilicias de higiene y seguridad de enseñanza y aprendizaje. Este sujeto no solo no quiso escuchar, sino que maltrató a la docencia, haciéndole gestos y respondiendo de muy mala manera. En aquel momento pedíamos reparaciones de, por ejemplo, los ventiladores, las puertas, las ventanas selladas, el tablero de luz, tenemos constantes cortes de luz, rejillas que desbordaban, goteras en los techos, filtraciones en las aulas y los pasillos, pisos rotos, baños sin puertas, sin migitorios, todo esto en un contexto post-pandemia. Este señor no quiso escuchar y su respuesta fue iniciarnos un sumario. En dicha instancia presentamos como prueba un informe de la Defensoría del Pueblo, en la cual determinaba que la escuela 19 era un riesgo para toda la comunidad educativa de esa institución. Hoy, 3 años después, seguimos con goteras en los techos, filtraciones en las paredes, puertas rotas, problemas eléctricos que se nos sigue cortando la luz y casi la mitad de la escuela está sin calefacción, como casi todos los inviernos. Esta semana el gobierno anunció la suspensión de obras en las escuelas porque no hay presupuesto. Nosotros les decimos que no nos vamos a callar. Les seguimos diciendo que vamos a seguir reclamando por condiciones dignas en la escuela 19 y en todas las escuelas públicas de la capital. Le decimos que vamos a seguir peleando por la calidad educativa en serio. Y por si había alguna duda, les decimos, teníamos razón. Hace 3 años teníamos razón. Hoy lo volvemos a decir y a sostener. Tenemos razón. Arreglen la escuela. Arreglen todas las escuelas. Por eso también les vamos a decir, hoy y siempre, no al vaciamiento de la educación pública, no al recorte a las universidades, no a la destrucción de la educación especial. Tenemos razón y lo vamos a defender. Con Jorge vencimos y, como le decía la eterna e inmortal Norita, venceremos. Muchas gracias. Agradecer también la presencia de los medios y la presencia del Gringo, de Romina, de los saludos de Miriam Bregman por el PTS en el Frente de Izquierda Unida. Estamos muy contentos de esta medida, de esta definición de la Cámara, que ya bien explicó Matías Lanchini, nuestro abogado. Solamente decir que esta acción antisindical del gobierno de Larreta, de la ministra Acuña, era parte o es parte de una persecución hacia nuestro sindicato que viene de larga data. Orgullosamente insistimos en decir que nuestro sindicato es un sindicato opositor a las políticas de ajuste de los gobiernos de la ciudad, de los gobiernos nacionales, y todo nos ha costado mucho, hasta el legítimo derecho
a tener delegados y delegadas en las escuelas, lo tuvimos que judicializar porque el gobierno, en ese marco de persecución, nos negaba esa posibilidad. La medida claramente antisindical ha tenido un revés. Nosotros decimos, el gobierno perdió. Juan Manuel decía algo que es importante, porque Larreta y Acuña ya no son parte del gobierno, pero Jorge Macri y Mercedes Miguel, nueva ministra de Educación, tienen una continuidad con esa política de ajuste. Ya nos vienen avisando que han levantado incluso obras que estaban ya presupuestadas porque han definido profundizar el ajuste. Esto es importante, no hay que dejarlo pasar, porque en breve tiempo vamos a empezar a ver agravadas las condiciones, que ya son pésimas en las escuelas, por esta quita de partidas para resolver las situaciones que venimos denunciando. La medida que festejamos no solamente tiene, digamos, o es parte de una alegría en nuestra escuela, una alegría personal, sino que esto es muy importante para los luchadores, para los activistas, para las delegadas y delegados que siguen enfrentando las políticas de ajuste, tanto del gobierno de Milei como en este caso de Jorge Macri. Yo quiero recordar que ese mismo año, en ese marco de persecución, compañeros del programa Maestros más Maestros fueron sumariados por no increpar, por pararse en una reunión y expresar su posición crítica ante este personaje como Capone. Quiero recordar al vicedirector del Mariano Acosta, que por apoyar la lucha estudiantil también terminó con un sumario. Hoy hay continuidad, por eso este triunfo es un triunfo del programa Maestros más Maestros, del vicerrector de la Costa e, insisto, de todos los que estamos luchando. Y es un triunfo y es una buena perspectiva para todas las peleas que se vienen. Mariana hablaba del tratamiento de la ley bases. Mientras esté este gobierno aplicando el plan motosierra contra los salarios, contra las condiciones de los trabajadores y trabajadoras, de los jubilados, jubiladas, nosotros vamos a estar dando la pelea. Y por último, quiero hacer una mención a nuestros compañeros y compañeras que están peleando en Misiones, porque lo que sucede en la ciudad de Buenos Aires sucede en todo el país. Hoy tenemos compañeros y compañeras dirigentes de la huelga en Misiones que están siendo procesados por desobediencia. Así que no solamente nuestro saludo a esta enorme lucha de la docencia misionera por el salario, sino que en este mismo momento tiene que empezar una campaña de apoyo a estos compañeros y una campaña por el desprocesamiento de todos los docentes y las docentes que están recibiendo estas notificaciones por ser parte de la lucha. Así que muchas gracias por la presencia y seguramente nos encontraremos todos en Congreso rechazando la ley bases y toda la política de ajuste del gobierno apoyado por la oposición patronal. El 12 con el tratamiento de la ley y todas las medidas que tenemos por delante, el rechazo al plan de ajuste del gobierno de Milei y de los gobiernos provinciales. Mencionar que el próximo lunes es una audiencia, la primera audiencia de testigos del juicio que continúa de nuestro compañero Juan Manuel Di Vincenzo, con juicio de exclusión de tutela en las mismas condiciones y en el mismo hecho, como bien explicaron los compañeros, que se dio el juicio de Jorge. Obviamente que pensamos que estamos más fortalecidos para enfrentar esa instancia, pero llamamos a redoblar los esfuerzos en las escuelas, al conjunto de los trabajadores, a las organizaciones que nos vienen apoyando para hacer llegar a Juan Manuel nuestra solidaridad. Tenemos una próxima parada y vamos
también por un triunfo en ese sentido para que no puedan sancionar a nuestro compañero Juan Manuel Di Vincenzo. Muchas gracias a todos y a todas.